tardes, muchas gracias. Yo voy a estar pues al frente de un ciclo de dos eh, eh, eventos de formación. En el día de hoy estaré yo y mañana estará Javier. Están unidos y están concatenados, entonces pues también muy bienvenidos el día de mañana. El de hoy está dado más hacia entender un poco la situación y llevarles a ustedes dos o tres reflexiones o aprendizajes para que apliquen de manera práctica en sus negocios en este momento pues de alta incertidumbre. Entonces, la charla dice cómo liderar el arranque y acelerar la recuperación del negocio. Antes de empezar a hablar de la charla, pues contarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos parte de una compañía israelí que se llama Golden Consulting, que está dedicada a retar los paradigmas normales de las empresas para llevarlas a unos estadios de mayor crecimiento, acelerando la generación de flujo de caja y mejorando el capital de trabajo para de esta forma aumentar la rentabilidad rápidamente y generar crecimientos exponenciales de forma sostenida. Estamos pues en los países que ustedes ven allí presentes, con más de 1000 intervenciones en empresas en el mundo, a partir de un cuerpo de conocimiento que desarrolló un físico israelí que se llama Eli Goldratt. Algunos de ustedes seguramente habrán conocido algunos de sus libros, el más famoso La Meta. Sobre esa base está construido todo el conocimiento de lo que les vamos a compartir ciertas píldoras de conocimiento para que lleven para sus empresas. Entonces, lo primero es interesante arrancar por entender qué es una crisis. Normalmente siempre vemos el lado difícil y el lado negativo de las crisis, pues el peligro, por supuesto, cuando uno está en una crisis hay un peligro inminente, para unos más fuerte que otros, por supuesto, pero también es una etapa donde se desarrollan las mayores oportunidades. La crisis nos empuja muchas veces a la acción que durante años hemos aplazado. Pues un ejemplo grandísimo es el tema del e-commerce. Muchas empresas se han demorado o se habían demorado muchísimo en entrar al mundo de explotar las plataformas digitales para tener sus tiendas virtuales y atender por un canal adicional a sus clientes, y pues la crisis los obligó. Y el que no lo ha hecho, pues la idea es que lo haga muy rápido, porque de todas maneras ese cambio en el consumidor pues va a permanecer. Y ese hábito de cada vez comprar más online va a tener un crecimiento constante y exponencial en el tiempo. Primer, primer tema, y arrancamos la charla trayendo una frase que es de San Francisco de Asís y es foco, que es empezar por hacer lo necesario, luego lo que es posible y de pronto te encontrarás haciendo lo imposible. Eso es, en los momentos de crisis, lo más importante es tener claridad y estar muy enfocado porque los recursos son escasos, el tiempo es escaso y necesitamos rápidamente sacar la cabeza del agua. Entonces, abriendo eso, pues esta fotografía queremos ilustrarles, así quedamos cuando nos llegó el COVID, por allá en enero, febrero, hablábamos de que en China se enfermaba gente y que habían unos colombianos encerrados, en fin, y de pronto como que pensábamos que eso nunca nos iba a llegar, nadie se preparó y nos cogió así como en un venado en una carretera, cuando se le aparece un carro y lo encandelilla, así nos cogió. Tenemos dos opciones, o quedarnos quietos y ser arrollados, o movernos, generar acciones que nos lleven a mantener y a sobrevivir. Entonces, hay 5 pasos que nosotros, y aquí paso muy rápidamente, son de otra charla, pero las acciones a tomar en medio de la crisis que siguen siendo válidas, inclusive cuando ya uno tiene la apertura de los almacenes y tiene ya empieza a funcionar, siguen siendo muy vigentes. El primero es darle continuidad al propósito del negocio, y esto es qué tengo que hacer, qué adaptaciones, qué ajustes para poder entregar mi oferta de valor, para poder conectar con ese consumidor. La otra, pues definitivamente cuidar el elemento humano.
es clave y vamos a ver más adelante por qué el elemento humano nos toca buscar cómo cuidar aquel elemento clave y entre esto no solamente son los empleados de la empresa, por supuesto, que sean claves para la continuidad del negocio, sino esa relación con los clientes, esa relación con los proveedores claves y cómo vamos a interrelacionarnos y a dialogar y a conversar para buscar soluciones donde todos podamos salir de la crisis. Lo otro, pues manejar todo el tema de reducción de riesgo es mirar y sentarse a mirar, a buscar qué se debe cambiar y qué se debe tocar de manera que se cuente y se dejen los recursos esenciales para poder seguir. Es decir, lo absolutamente necesario y lo demás, pues aplazarlo. Por supuesto, mirar qué nuevas oportunidades se nos abren, como hablábamos ahora, y mantener una comunicación constante. Esto, la clave en medio de la crisis, muy importante, es no permanecer callados, es estar comunicándose, sabiendo qué se dice, quién lo dice, con los diferentes stakeholders, para que esa comunicación sea parte de generar confianza y de generar solidaridad para el crecimiento juntos. ¿Qué otro aprendizaje? Definitivamente la realidad nos obligó a repensar el negocio. Esta frase que la vimos, así lo hemos hecho siempre, dejó de tener validez y sustento. ¿Por qué? Porque lo que hasta ayer nos servía, la historia con la que tomábamos decisiones, no sabemos qué tanto nos va a servir hacia el futuro. Tenemos es una gran incertidumbre. ¿Cómo va a arrancar el negocio? ¿Voy a volver a vender lo mismo? ¿Voy a vender las mismas categorías por los mismos canales? ¿Cómo va a ser otra vez mi conexión con el shopper, con el comprador? Entonces, el tema de cambiar ya no es una opción, es una obligación. Esto nos lleva a mostrar algo que es bien importante en los tiempos de crisis. Y es el aprendizaje de que el primero fue enfocarnos y este es de las crisis salimos juntos. Si entre todos empezamos a construir una visión positiva y un futuro deseado de manera unida entre todas las partes de las cadenas productivas. Y tenemos unos ejemplos. Si ustedes van a ver, pues Israel, nuestra empresa es israelí, y pues si ustedes se dan cuenta, está rodeada por todos los lados, tiene amenazas de países enemigos. Y eso, mantenerse en permanente amenaza, en permanente mm, eh, tensión de guerra, los ha llevado a estarse reinventando, a estar pensando y a tener hoy un PIB altísimo comparativamente con la mayoría de los países del mundo. Es una economía que tiene 60 años, 70 años de creada en el mundo y sin embargo es potencia mundial. ¿Y qué lo ha llevado? Pues la unión de todo ese pueblo, de toda esa cultura, a saber y a construir un futuro mejor. Lo mismo pasa, aquí queríamos mostrar lo que es Corea del Sur, Taiwán y China. Todos hablamos de China y pensamos en China y la gran potencia, claro, porque el mundo agregado a China es muy grande y por supuesto su crecimiento es altísimo. Sin embargo, mire de dónde arrancaron y miren dónde van Taiwán y Corea del Sur. Lo mismo que los ha movido, pues a Corea, a Taiwán, pues ese conflicto constante que mantiene con China por separarse hace a mitad del siglo pasado. Y lo mismo Corea del Sur, que mantiene una tensión en la frontera con Corea del Norte y esa tensión nos ha llevado a que se tienen que desarrollar, a que como país están todos detrás del mismo objetivo, están persiguiendo cómo protegen sus fronteras y cómo a través del desarrollo de su economía enfocados generan todo ese potencial económico para también ser una potencia, en este caso militar, para poder defenderse de su vecino. Y Colombia, aquí también tenemos los mismos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué nos unió? ¿Cuál es la década en los últimos 50, 60 años? La época de mayor crecimiento de Colombia
fue la época donde la crisis tuvo su mayor concentración. Si ustedes se acuerdan, al final de los años 90, principios de este siglo, en el año 2000, a todos esta imagen creo que es muy elocuente de cómo nos tenían a todos, nos daba miedo salir fuera de las ciudades principales y simplemente entró un presidente en su momento que nos convocó, nos unió y nos generó que sí se podía vencer a la guerrilla, que este país sí podía prosperar y podía crecer. Y lo ve uno acá reflejado en el gráfico, la tasa de crecimiento que se tuvo, donde veníamos prácticamente de crecimientos, pues de una caída muy fuerte en la crisis del UPAC, a finales del siglo de -4%, y desde ahí a una recuperación altísima, donde prácticamente se dobló el PIB per cápita de los colombianos. Se tuvo una crisis aquí que fue la crisis mundial del año, o sea, si se acuerdan, del 2008, de las hipotecas y los subprime y todo este tema en los Estados Unidos y Europa, y luego volvió y se recuperó para después tener un periodo en donde ya bajó otra vez y sube. Este periodo nos mantuvo unidos. Si ustedes ven aquí ya hubo un periodo de conflictos entre uribistas, no uribistas y todo, y el país perdió norte, el país perdió esa visión que los convocara a todos o que nos convocara detrás de un mismo fin. Entonces, eso nos lleva a este principio, esos aprendizajes nos llevan a este principio para ya el mundo del negocio, de los negocios y de las empresas. Como nadie ha vendido hasta que el consumidor ha comprado, eso es una realidad. O sea, hasta cuando la persona no entrega el tiquete en el almacén, todos los demás fabricantes, distribuidores mayoristas, proveedores de materias primas, al final lo que han hecho es una transferencia de propiedad de los activos, pero no se genera un ciclo de dinero hasta cuando nadie pague por el producto en el punto de venta. ¿Eso qué hace? Que las cadenas de valor se tienen que sincronizar y colaborar para prosperar. Es decir, cada uno de manera individual le va a costar más trabajo. El llamado es busquen a todos los miembros de su cadena y esta es de las cosas que deberían salir a hacer, a quiénes son sus proveedores o quiénes son sus clientes, dependiendo en dónde estén en la cadena, y todos para hablar y para repensar cómo juntos se van a ayudar para que todos salgan adelante. Otro ejemplo de COVID es lo que estamos viendo en la ciudad de Medellín, que es un ejemplo mundial en el tema del manejo de la pandemia. Y entonces, cuando uno empieza a ver qué hay detrás, dice, mire, la unión es un entramado que se viene gestando hace años, que se ha mantenido gracias a las buenas decisiones políticas y al trabajo mancomunado con el empresariado. Aquí nos muestra el sector público unido con el empresariado, decisiones de alianzas entre hospitales, academias, aseguradoras y empresas, todos unidos para enfrentar el problema, para encontrar las soluciones coordinadas y no gastarse el tiempo discutiendo y peleando, porque sin encontrar soluciones. Traemos otro ejemplo de esto, de las cadenas unidas, y es el de Condenas Traveler, que es una agencia mundial muy famosa, y salió en La República hace tal vez a finales de mayo, las 8 tendencias del turista post-COVID, según esta empresa. Y la cuarta dice, miren, en los negocios de moda, en los negocios de consumo masivo y por supuesto también en el del turismo que hablan ellos, hay que pensar en lo local. Y esto explica que si usted no ha tejido, dedíquese a tejer relaciones muy fuertes con las comunidades alrededor donde usted vive, porque de ellos serán con los primeros con los que usted se va a beneficiar para crecer, de desarrollar estas relaciones estrechas. Después llegamos al tercer principio. Ya les había dicho, el primero es el del foco, empezar a ver a qué me tengo que trabajar hoy, el de la frase San Francisco de Asís. Segundo, el de la unión en las cadenas productivas, con los ejemplos que le mostré. Y el tercer principio es, como ya sabemos que todo lo que hacíamos antes no nos sirve para enfrentar, es decir, el pronóstico, que era la manera en que tratábamos de decir qué podía pasar al futuro, si antes tenía deficiencias, porque los pronósticos son una guía, más no es el comportamiento real de lo que va a pasar, es muy, muy difícil que un pronóstico le pueda llevar a uno ese nivel de asertividad. Lo que sí es cierto es que ahora se amplió ese espacio
de incertidumbre o de variabilidad entre lo que creo que va a pasar y lo que realmente va a ocurrir. Entonces, como ya no, ya nosotros no podemos basarnos en esa historia para tomar decisiones o nunca ha sido la mejor, pero ahora por completo perdió validez. Entonces, tenemos que mirar cómo hacemos para sacarle el máximo provecho al tráfico que venga al almacén, porque va a ser menos y va a ser, o tenemos que trabajar para que día a día sea creciente, pero por supuesto ninguno está esperando que al otro día que abrió ya iba a tener el mismo tráfico, porque las restricciones siguen. Al final, todas las cadenas de suministro, siempre el objetivo es cómo atraer más tráfico, pero el momento de verdad para poder uno sacarle jugo y convertir en caja eso es lograr tener el producto que el consumidor quiere, cuando él lo quiere comprar y en el sitio o en el almacén donde él lo quiera comprar. Y eso suena obvio y suena cliché y todo el mundo lo dice. Pero eso, si yo no sé cómo se va a comportar, siempre será el dilema. Y creo que ha sido la parte de la problemática de ustedes que están en el mundo del comercio y de los almacenes al por menor, donde la gente quiere algo y no lo tengo. Y esa venta se me fue. ¿Cómo hago para que eso no me ocurra? Pues la idea es encontrar los mecanismos para leer la demanda real todos los días o dependiendo de la frecuencia o el día, si es un día de esos de Black Friday o de alto volumen, pues puede llegar a aumentar también la frecuencia más allá del día, pero todo es buscando rápidamente leer la demanda para retroalimentar a todo el sistema y responder rápidamente eh, 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 para que no falte ese producto. Hay los mecanismos, hay las herramientas, hay el conocimiento, es parte de lo que nosotros ayudamos a las empresas a que cambien el paradigma que tienen e implementen este nuevo paradigma de pensamiento que les ayude a obtener estos resultados. Finalmente, nosotros en Goldberg Group, como les decía, estas tres cosas nos llevan es que nos tenemos que enfocar a qué, a cómo generamos la mayor caja, cómo generamos la mayor rotación, teniendo en cuenta las restricciones que en este momento tenemos de tráfico. Y para eso tenemos unos ejemplos. El primero, empezar por nuestra situación. O sea, estos son los resultados de nosotros en Latinoamérica. 60% de los clientes que teníamos o que veníamos trabajando, pues cerraron. 40% de los clientes siguieron operando, pero a media máquina. Y pues los ingresos de la compañía nuestra se cayeron el 70%. Eso nos llevó a reinventarnos, a repensar cómo ayudar a las empresas que son clientes nuestras, porque creemos que nuestra opción, lo que enseñamos o lo que llevamos es muy pertinente para el momento de cómo llevo a que mi empresa se sincronice con la demanda y se mueva rápidamente a esas señales. Y eso pues las iba a ayudar más rápido a recuperación porque más rápido van a empezar a recuperar caja para tener ese equilibrio necesario mínimo para sobrevivir. Y entonces eso llevó a que cambiemos las ofertas de valor, nos llevó a que incorporáramos, por ejemplo, la creación de los e-commerce. Hoy nosotros somos capaces y ayudamos a las empresas a desarrollar sus sitios, sus entornos digitales en cuestión de, puede llegar a ser de un día, pero pues normalmente una semana, porque seguramente pueden haber ajustes con el botón de pago, con el carrito, con algunas fotos, pero desde al día podríamos ya estar teniendo una página comercial con su pasarela de pagos, con todo funcionando para atender a esos canales mientras el tema esté cerrado para aquellos que no lo tengan. Entonces Gracias. veníamos acá, le estábamos contando pues que esto es los resultados de nosotros como empresa, pues que nos obligó a repensarnos y a ofrecer unos nuevos servicios, como ayudar a las empresas a montar el e-commerce, como cambiar la manera en que cobramos y facturamos unidos a la velocidad que recupera la caja los negocios. Ahí mismo nosotros vamos unidos para ir cobrando nuestros honorarios en la medida que el negocio los va generando y en el tiempo que se demore en generarlos, pues la apuesta es que los ayudemos a generar muy rápido, como les decía, y eso pues salió de repensarnos. Esto es una empresa de muebles colombiana, de muebles de lujo.
pues ellos quedaron con el 100% de las tiendas y plantas cerradas, eh, y empezaron a cómo explotar con el inventario que tenían en las tiendas y todo lo otro a través de su canal digital. Lograron durante los meses cerrados de abril y mayo ventas del 30%, pero redujeron gastos 70%. Al cierre de junio ya habían logrado ellos abrir algunas tiendas, ya estaban con ventas al 70%. A julio hay que actualizarlas, pero al cierre de junio ya lograron ventas del 70%. Pero miren lo curioso, eso los llevó a repensar la manera en que están vendiendo y a vender mucho más experiencias atractivas, y hacer el almacén físico una herramienta para la tienda virtual y para vender con otra característica como experiencias. Y entonces los llevó a que ahora el gerente está diciendo que para el 2021 él espera que de lo que no vendían más del 10% en el canal digital se convierta en el 60% de las ventas de su negocio. Esta es otra compañía. Esta compañía siguió funcionando a media marcha durante la pandemia, un ejemplo, ¿sí? Se integró con sus clientes, habló con sus proveedores, el 30% de sus clientes cerraron, los otros siguieron, algunos trabajando a media máquina. eh, eh, y nos enfocamos en cómo mejorar la facturación y la velocidad que les decía ahora. Eso llegó a que, por supuesto, en entregas mejoraron y ya tienen entregas al 100% en tiempo y completas, pues en la frecuencia y en la cantidad. eh, y las llevó a que aumentaran las ventas un 16%, pero el EBITDA se multiplicara y creciera un 100%. Para cerrar esta reflexión, como decimos, quiero hacer énfasis en el segundo aprendizaje, y es en el de estar juntos, en el de integrarnos y buscar el camino juntos para la recuperación de las tres, del enfoque y de empezar a alinear las decisiones diarias del negocio con la demanda. Terminar con este que resume todo, de Carlitos Páez, que fue uno de los sobrevivientes del accidente aéreo que hubo en Chile, en los Andes. ¿Se acuerdan del equipo de rugby? Y él pone esta frase: el grupo es un respaldo indestructible que ayuda a despertar las cualidades dormidas de cada uno de sus integrantes. Él dice, cuando escribe esta frase y la pone en su libro, dice, daría lo que fuera por volver a vivir un día de esa crisis, por volver a estar un día en la montaña, por todo lo que le despertó y lo que lo llevó a él a desarrollar, que tenía dormido. Eh, Pues hasta aquí llegamos nosotros. Ahora voy a abrir un espacio para preguntas. No sé si Javier quisiera complementar algo. Estas son unas fuentes donde ustedes pueden consultar, saber más de nosotros. Ahí hay videos, ahí hay cursos, hay cosas que quieran conocer. Y pues nosotros dos estamos para servirles. Aquí están nuestros datos. Muy importante es que a Daniel en Fenalco les hemos ofrecido, no sin ningún costo para las empresas que en algún momento quieran conversar con nosotros sobre algún problema particular, darles una hora de mentoría o de conversar, entender su problema y darle algunas ideas o directrices que les puedan ayudar a mejorar y a sobrellevar esta situación difícil. Muchas gracias. Abro entonces el espacio para las preguntas o comentarios. Sí, acá tenemos en cuenta que es muy variado los sectores que nos acompañan el día de hoy. Si alguien quisiera de pronto eh, comentar de pronto alguna situación que está viviendo o que alguna inquietud que tiene sobre su comercio en este momento, pues es un buen momento. De pronto los doctores le pueden dar una orientación o de pronto una sugerencia sobre ese caso en particular que ustedes tengan en este momento, ¿no? Si prefieren hacerlo por el chat, como se sientan más cómodos.
y que lo escriban en el chat como pregunta y nosotros la leemos. La leemos y la contestamos. ¿Me escucha, señor Bernal? Sí, sí, señor. Lo Pregunta. escucho. Sí, Gracias, felicitaciones. Muy interesante su charla. Pregunta. sí. El tema de finca raíz. En finca raíz, ¿cuál sería una reinvención para reactivar la finca raíz usada? Gracias. La finca raíz usada, vivienda Bien, o oficinas. bien. Pues a ver, lo primero es tratar de negociar, yo lo que le digo, hablando en las cadenas, tratar de entender la situación del arrendatario para buscar una solución conjunta en el tiempo que les permita a los dos recuperar esos ingresos perdidos durante la situación. O sea, yo, por ejemplo, no de vivienda, pero tengo inversiones en oficinas y fue parte de lo que me tocó, sentarme con las empresas a las que hoy les tengo arrendados oficinas o pisos en edificios, les decirles, venga, pues miremos su negocio, cómo es la situación de su negocio, hablándolo como con apertura de entender la problemática de él y saber que pues si yo no lo ayudo a él en el tiempo y llegamos a un acuerdo en donde yo le iba a condonar, digamos, en ayudándole a su tema de caja, que no me pagara durante un tiempo, pero que en el momento que empezara a recuperarse y a dar, en esa misma proporción íbamos recuperando y volviendo a la situación. Sé de otro ejemplo en oficinas también que me pareció súper interesante, son con todos estos espacios como los WeWork y las oficinas compartidas pues, que estaban tan de moda o con todo el tema de los trabajos de las oficinas por demanda que estaban pues en auge en el último año sobre todo. Eh, y una firma en Argentina eh, contó que pues cuando se paró, pues por supuesto se quedó sin nada y ellos sí es por demanda, los contratos ni siquiera tienen un tema más a largo plazo, les dicen no voy a utilizarla, no la pago. Y lo que hicieron fue, dijo, oiga, si se está yendo todo el mundo a trabajar hacia las casas, el tema de trabajar, del teletrabajo es algo que tiene sus complejidades, sus manejos. Volvámonos asesores para las firmas que tenemos nosotros en cómo manejar la situación del teletrabajo, generémosles y manejemos las pausas, los momentos de descanso, generemos actividades lúdicas para esos momentos de descanso y se llevaron la mueblería para la casa de sus clientes. Entonces le llevaron o escritorio o mesa, teléfono y les armaron el tema. ¿Para qué? ¿Qué les ocurrió? Les siguieron pagando aunque ya no tuvieran el espacio físico, porque les ayudaron a resolver un nuevo problema. Javier. Sí, pues muchas gracias por tenernos acá. Yo estoy en este momento en Chile y les voy a compartir un par de ejemplos que para mí son ejemplares de la creatividad de la gente, de cuando uno conversa. Y esto se trata de un grupo de comerciantes que venden frutas, verduras en ferias abiertas cerca de los barrios. Aquí se llaman comunas. Y con la pandemia pues tenemos cierre obligatorio forzado en todas partes y lo que hicieron fue construir una oferta para los condominios de los distintos edificios donde una vez a la semana llegan y traen unos pequeños stands, ellos traen la fruta, la verdura y todo, traen los equipos de desinfección y los inquilinos o la gente que está en la residencia, en el edificio, pueden bajar a comprar sin tener que ir al súper o al Fruver, con condiciones de seguridad y limitación de la exposición de la distancia, del contacto social. Y de esa manera, pues algo que donde la gente ya no les estaba yendo al local, digamos que trasladaron el local y lo pusieron en el edificio. Y la otra es con respecto a la pregunta acerca de finca raíz, si uno tiene un apartamento, digamos que está con un inquilino, el hecho de conversar con las personas y ponerse de acuerdo. Tengo dos casos particulares. Uno, donde el inquilino es un chef y ofreció hacer las comidas y prepararlas para las personas que son dueños del apartamento y empezaron a hacer ese trueque intercambio mientras genera plata para poder pagar. Y el otro es una oficina de instalación de sistemas de conexión de internet
satelital y todas estas cosas. Y lo que hicieron fue pues empezar a proveer servicios para toda aquella gente que tiene problemas, porque una de las demandas fundamentales, como decía ahora Luis, ha sido el teletrabajo y las conexiones a internet y las redes que la gente tiene en la casa, no todas están hechas para soportar la frecuencia, el ancho de banda para sostener estas exigencias. Eso. Listo. Doc, por aquí tenemos otra pregunta. No Ok. sé cuál de los dos, o no sé si los dos. Los dos. Omar Pinzón nos dice, nos pregunta que Mire la si, variedad que somos capaces de proveer, perdón. sí, sí, señor. Bueno, Omar Pinzón nos pregunta que si las plataformas y redes sociales serían el paso a seguir. El paso a seguir ¿para qué? Pues, mucho, lo que le respondo es, como arranqué poniendo el ejemplo, eh, es definitivamente todos los negocios hoy deben tener un canal digital. O sea, sin duda tienen que abrir su comercio digital, sus opciones de, o sea, el propio, pero también participar en los marketplaces que pueden existir. Ahora bien, si yo pongo eso y hago la analogía con el mundo físico, llamémoslo así, pues uno primero tiene que abrir la tienda. La segunda pregunta, la segunda problemática que uno le viene y que tiene que resolver es cómo aseguro que tenga el producto adecuado siempre en la tienda digital. Y esto lo pongo y lo traigo con alta relevancia, porque no solamente es abrirla y surtirla, sino cómo voy a tener ese proceso logístico para atenderlo. Si ustedes se dieron cuenta, pues no, espero que pues si sea alguien de Panamericana, además fue un voz populi, todos estos días del sin IVA y todo, cómo colapsaron, no porque la página no funcionara, sino que ellos la tuvieron que tumbar de cara a que no tenían la logística para responder en la velocidad que estaba siendo demandado. Entonces, la segunda pregunta uno tiene que asegurar es cómo voy a atender que sí tenga el producto que me llegan a pedir allá para que genere confianza ese canal. Y lo tercero, ya es donde viene el juego con redes sociales, pues ahora sí vamos a multiplicar el tráfico para que me visiten, porque yo ya tengo asegurado que si me llegan les puedo dar respuesta. Y lo pongo en ese orden porque es muy importante. A veces pensamos, hay un tema que en el mundo del retail que se llama, que escribió el Babson College, que es la estrategia del triángulo y pentágono. A ver, el triángulo son las actividades de la operación, es el centro, es el core, es como la pepa del durazno, que es todo lo que tengo que asegurar en logística y en operaciones para dar respuesta a esa oferta de valor en el punto de venta, que si no la aseguro, todo el esfuerzo comercial que hagan las otras, en las esquinas del pentágono, que es al final el marketing mix en el punto de venta de plaza, promoción, producto, gente y precio, que si las puedo tener perfectas, pero si no tengo productos, se me cae todo el esfuerzo de marketing. Entonces es muy, muy importante, efectivamente, que eso es un canal que llegó, es una manera de llegar de acceder a los clientes que ya está allí a la mano de todos, que los clientes, mire, yo le digo, hoy mi mamá era de las que se iba a cobrar la pensión en el banco y hacerse la fila y todo. Hoy ya lo está haciendo digital, aprendió y hoy ya compra y hoy ya esto lo obligó a meterse, a insertarse en ese mundo. Entonces, pues eso nos amplifica la cantidad de gente que podemos llegar, pero hay que saberla atender. Y definitivamente para mí es lo que sigue es un sí, todos lo que sigue, el presente, yo ni siquiera diría que es el futuro, es el presente, hay que desarrollarlo ya. No sé, Javier, Sí, ¿qué quisieras complementar? el comentario que hago tal vez solamente como para repetir, la mitad de la población que es capaz de comprar hoy en día lo hace por medio digital, y la pandemia lo que hizo fue acelerar el acceso a los productos y servicios por medios digitales, casi que creo que los números son hasta de 3000% en algunos casos. O sea, números que la gente no esperaba, porque estamos obligados a hacerlo. Entonces, yo creo que la realidad que nos viene es, si usted no tiene un canal digital para recibir a sus clientes donde estén y hacerles llegar lo que sea que usted vende, pues está cojo de una pata. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nos hacen otra pregunta, Isabel. Isabel pregunta que
¿qué sugerencia tendrían ustedes para las empresas que manejamos comercialización de bienes que no son de consumo masivo? Ok. Eh, Pues depende el mercado objetivo que tengan. Uno de los ejemplos que les ponía ahí es una empresa que trabaja productos o su mercado es otras industrias. Es una empresa que produce empaques eh, y ellos, lo primero, pues alinearse como les decía, alinearse con sus proveedores, con sus clientes, para poder estimar el riesgo que están corriendo y mitigarlo y asegurar que pudieran seguir funcionando. ¿Qué les tocó? Por ejemplo, muchos de los clientes que ellos atienden, el 30% les mostraba ahí, pues fue comercio y se quedaron apagados y pues las bolsas para la ropa o los artículos, un Pepe Ganga, en fin, pues no podían seguirles comprando porque pues estaban cerrados. En la apertura, pues por lo mismo, pues tenían una cartera acumulada que les tocó sentarse a conversar y a negociar cómo les iban a pagar esa cartera en el tiempo y cómo los iban a ellos a ayudar en la recuperación, cómo iban a ayudar con nuevos esquemas de empaque que les ayudaran a buscar optimizar el momento, la situación que están viviendo. Ese fue como el primer punto. Lo segundo es que sacaron nuevas oportunidades. Ellos desarrollaron esta empresa particular que después llegó a volverse ahora un commodity, pues un commodity, no, perdón, se volvió el decreto, la bolsa COVID-19 para domicilios. Se sentaron a desarrollar qué oportunidades habrían y con ese producto suplieron y superaron lo que se les cayó del otro mercado mientras tanto. Y finalmente están abriendo, ellos decían, pues es que si los clientes de nosotros son industriales, ¿para qué vamos a tener un sitio, un e-commerce? Pues ya están abriendo o ya están terminando de abrir su e-commerce ahora porque encontraron que hay una cantidad de productos que pueden atender unos mercados de bajos volúmenes y que no necesitaban tener una fuerza de ventas y que no accedían porque el costo de servir a través del vendedor era muy alto y entonces pusieron esos productos. Así también nos pasó con una fundición en Medellín. Lo mismo, oiga, hay unos productos que son repetitivos, que ya se volvieron un estándar de industria y todo, que les mandan a hacer partes de empresas, de mineros o de componentes de maquinaria pesada, amarilla, de carreteras y todo esto. Y pues venga, ya no, bueno, hecho, dígale a los clientes que ya lo tiene allí, que cuando visite simplemente entre, pague o afecte su cupo si tiene un cupo de crédito y ponga su pedido. No tiene que acceder personas. Y eso los llevó a repensarse en algo que ellos ni siquiera tenían en sus planes. Entonces, pues a Isabel, espero eso te dé respuesta. Igual, pues quisiera conocer más tal vez de cuál es tu empresa y tu industria para poderte ayudar con algo mucho más concreto. Javier, Solo para complementar, cuando uno sabe cuál es el producto, tiene una mejor idea de qué sugerir que sea menos genérico. Y la recomendación es que al final todo, fíjese que todo el tema cuando estamos hablando de comercio, nosotros lo llamamos la restricción. La restricción es el recurso, el elemento que limita la velocidad de generación de dinero a través de las ventas. Y eso lo que quiere decir es que es el tráfico. En el caso del comercio es el tráfico. Todo lo que usted haga para generar tráfico, después cómo hace para que ese tráfico se convierta en venta. Esas son las dos piezas de la mancuerna que hay que mirar. Entonces, dependiendo de cuál es el producto que no es de consumo masivo, entienda cómo está generando tráfico y cómo hace que se convierta en venta efectiva. Y ahí, pues, sabiendo mejor qué tipo de productos son, de repente podemos ayudar con algunas ideas o consideraciones. Perfecto. Bueno, Omar nos pregunta cómo combinar perfectamente el talento humano versus el nuevo concepto exponencial de trabajo en casa que no afecte tan directamente la labor e incremente los valores de venta final. ok. Pues a ver, independiente ¿qué nos ha pasado con el tema del teletrabajo? Como no estábamos preparados, primero, las reuniones, pues todo lo hemos vivido, se nos han vuelto, los espacios son como que se nos ha dilatado, lo que antes se nos demoraba una hora, ahora se nos demora hora y media. Eso es una realidad. O sea, se nos han vuelto
los procesos un poco más lento. Pero lo que también tenemos es otro paradigma que nosotros manejamos o que ayudamos a las empresas a romper cuando trabajan por proyectos y digamos el trabajo administrativo, esas tareas que se acumulan y todo llevan a que muchas veces les botemos y botemos al mismo ritmo y terminamos saturados. Entonces, ¿cuál es la idea? Es enfocarse, elegir en lo que sí hay que trabajar y lo primordial, lo esencial, lo absolutamente necesario, primero que todo lo demás. Y después, si me queda tiempo para lo otro, pues mirar cómo lo complemento, pero no sobrecargar a los recursos, porque igual tampoco, por más de que tenga, o le quedan mal hechas las tareas o no las termina. Sí, entonces es una realidad que estamos aprendiendo en el teletrabajo y las prácticas que hablamos nosotros en la teoría de restricciones en proyectos de no colapsar los recursos cobran mucho más vigencia. Javier, si quieres implementarme. Sí, yo creo que lo que diría ahí es que claramente aquello que se puede hacer desde la casa, pues uno debe cuestionarse si se necesita hacer por fuera. Pero también entender que el balance de que los valores de la venta final pues van a estar afectados más bien es por la propuesta de valor que uno tiene y si tiene claro cómo está sincronizando y ajustando la propuesta de valor dadas esas nuevas condiciones. Perfecto. Listo, tenemos otra pregunta. Carlos nos pregunta, ¿qué oportunidades creen ustedes que tenemos para el sector de restaurantes? Más que oportunidades, retos. ¿Qué retos tienen todos? O sea, yo creo que una de las cosas para el sector de restaurantes, digamos que tienen y esta es una opinión muy personal, con Jorge Luis hacíamos intervención con una familia que es dueña de varios restaurantes en México hace unas semanas atrás, pero lo que está claro es, número uno, a qué velocidad se va a dar la reactivación y qué tanto volumen de comensales o de clientes pasajeros pueden recibir. Eso va a estar limitado por el tema de la distancia. O sea, hay una capacidad que ya tienen instalada que por definición va a estar suprimida o contenida. Entonces, uno dice, listo, el área que es el área de servicios, si uno tiene un restaurante donde la gente viene a comer y no es comida rápida, pues inmediatamente tiene una capacidad máxima de generar ingresos. Y lo que hace es que la restricción o el recurso limitante ya no sea el área de servicio ni la gente que atiende, sino probablemente la velocidad y la calidad de la comida o lo que usted ofrece como oferta. ¿Qué le toca? Reexamine el menú, reexamine cómo está llegando el ejemplo que les acabo de colocar, esta asociación de Fruver que se instala pues un día, va rodando por las comunas, decidieron, pues a nosotros nos interesa vender, pues si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va y se mueve, ese tipo de cosas. Creo que es retar esos modelos tradicionales y perdón porque no se me ocurre nada más creativo. Pues está los servicios última milla con el servicio digital, cómo hace, trate de conocer la gente que tiene alrededor del negocio, que viven ahí o trabajan ahí, piense en ellos con una oferta particular y no necesariamente estoy hablando de bajar precios, haga algo especial. O sea, lo que decía Jorge Luis con el tema de los sectores turísticos y todo esto, o sea, el que ha forjado las relaciones cercanas en la comunidad donde opera es el que tiene la oportunidad más grande. Y si no lo ha hecho, pues empiece a patear el internet, la calle, algo, o sea, conozca quién tiene ahí. O sea, fíjense que esto de hablar del grupo indica que todo esto nos ha llevado a tener que acordarnos que la relación entre las personas tiene mucho valor. Obligados nos tuvimos que quedar en la casa y acordarnos cómo era vivir con los hijos y la esposa y la familia todo el santo día, ¿no? O sea, los volvimos a conocer. Uno tenía una dinámica diferente. Y con los clientes y la oportunidad del mercado creo que es parecido. No se me Okay. ocurre nada más ingenioso. Sorry. Yo quisiera, pues, una experiencia que me llegó
de, de unos estudiantes que generaron una plataforma para unir y para promover los restaurantes, digamos, de alto valor de la zona G, de la zona T, de los, no sé, los Harry Sazón, los Roche, todos estos llevaron primero con seguridad, obviamente, pues la facturación en el corto plazo no va a ser la misma que tenían. Y lo que están orientados primero es, su primera opción es empiece por hacer lo necesario, como hablábamos de la frase de San Francisco de Asís. ¿Y qué empezaron a hacer? Oiga, la gente igual sigue teniendo deseos de comer algo rico. La gente también se cansa de cocinar en su casa y la gente se mama de comer pollo y de comer hamburguesa y de comer comida rápida. Pues sacaron no sé qué tal resultado habrá tenido, pero me parece muy ingenioso, es que están llevando unos camiones, Food truck, sí. food trucks itinerantes, no para que la gente vaya a comer, porque no pueden, pero sí los llevan para que sea la base de operación para de ahí trabajar e ir atendiendo por zonas diferentes sitios de la ciudad. Entonces sacaron una programación. Estos, primero, que todos los platos son a 25.000, el que usted escoja. Entonces se lo pusieron al valor de una hamburguesa. Lo primero. Lo segundo es que dicen, los lunes vamos a atender la localidad de Chapinero, los martes nos vamos a ir para Cedrito, los miércoles para La Colina, etcétera. Así, llevándose su operación para optimizar la frescura, digamos, del plato en términos de tiempo logístico que no podían atender. Entonces, no accedieron solamente a una zona donde está su base de operación o su restaurante actual, sino que lo sacaron a rodar, a cocinar para irse moviendo por la ciudad y capturar ese mercado que se les había perdido y poder así, pues por lo menos mantener los costos de su operación y no sé cuánto más les den. Los resultados no lo sé, pero sé que esa es una iniciativa que está ya caminando aquí en Bogotá, por ejemplo, que nació de todo esto. ¿Qué pasa después de esto? Pues seguramente que uno seguirán algunas personas queriendo ir a esos restaurantes, pero yo creo que es algo nuevo que empieza, le acerca a uno el restaurante de manteles, digámoslo así, a su casa, que a veces yo, por ejemplo, vivo muy al norte de la ciudad, entonces ir a uno de esos restaurantes era una renuncia que tenía porque me obligaba el tráfico y todo a no querer ir. Yo vivo por Guaymaral, muy lejos, al norte, entonces, pero si ahora me lo van a traer cerquita, digo, oiga, qué chévere. Yo era un consumidor que prácticamente había renunciado a llegar a ellos. Esa es una manera de reinventarse y de acceder a eso. Y los otros, como les decíamos a estos mexicanos, porque ellos tenían un tema más como medio show y experiencia, en el fondo es pues el Día de la Madre, el Día de la Padre, el Día del Cumpleaños. Nosotros seguimos teniendo ocasiones especiales, pues llévele la ocasión especial a la casa. Llévele la persona que le arma con todas las medidas de higiene y todo, entra, arma la comida, se sale, la deja, los platos, le recoge, vuelve, el show, el músico, lo que fuera, para atenderlo. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues fíjense, Harry Sazón no contrató a Rappi. A los meseros que tenía o empleados o cocineros que tenía en moto, pues salieron también a repartir sus domicilios y dice, ¿por qué? Porque quiero cuidar a mi gente. ¿Se acuerdan? El segundo punto que les ponía es, cuida a su gente, pues no va a ser lo mismo, pero tenemos trabajo y una vez esto se reactive, pues esta gente va a estar todos más unidos y más cohesionados para querer salir adelante. Esos como los ejemplos que tendría para compartirle. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, Daniel nos pregunta, ¿cómo podríamos apoyar los locatarios en centros comerciales? ¿El centro comercial al locatario? Sí, entiendo que es del centro comercial hacia los locatarios. ¿Cómo podrían apoyar a los locatarios del centro comercial? Pues generando tráfico, generando actividad. Yo creo que uno de los modelos que uno ve que cambió antes de la pandemia, inclusive en los centros comerciales, si ustedes van a ver el Parque Colina y todos estos parques Arauco, es que el centro comercial pasó de ser un sitio que alquilaba metros o que administraba el parqueadero y que mantenía limpias las zonas comunes y ponía la seguridad, a ser un generador de tráfico y a desarrollar actividades
inclusive digitales, porque uno puede abrir el unicentro digital para poder acercar y llevar ese tráfico a los almacenes de su centro comercial. Es un socio comercial para generarle, ayudarle a llevar ese tráfico que nos decía Javier, que al final es la restricción de todos los negocios. O sea, es mirarlo no como el servidor pasivo que le presta unos espacios, sino como aquel que sí ha posicionado también el Unicentro, por ejemplo, o no sé, el centro comercial andino, o etcétera, pues se han posicionado en la mente como marca de un grupo de consumidores. Pues lléguele a ese grupo de consumidores. Y si usted se ve, yo creo que casi todos los centros comerciales tienen unas bases de datos que han forjado de quiénes son las personas y sus campos de acción en donde están ubicados para atraerlos. Tienen toda la información, tienen toda la data de clientes para empezar a interactuar y ayudar a motivar a todos los almacenes que hay dentro de su ciudad, digamos. Dentro de su centro comercial, pues dentro de su ciudadela o espacio comercial unido. Perfecto. Listo. Creo que nos queda una última pregunta. Ok. Dice, en el sector de autopartes, ¿cómo llegar a nuevos clientes, ya que nuestros clientes son altamente rotativos? Ok. Pues a ver, yo no sé si es solo venta de autopartes o tiene incluido el mantenimiento. Nosotros pues tenemos un cliente prospecto con el que hemos venido hablando y eh, pues al final lo que más necesita, la necesidad última de una persona que está comprando un repuesto es porque está varado. Y lo que necesita casi siempre, y sobre todo si sus clientes son, no sé, buses, camiones, etcétera, pues ese vehículo es un generador de dinero, con lo cual cada día que ese vehículo esté parado, está perdiendo plata. Si usted le ayuda a su cliente a optimizar el tiempo que está parado, lo van a preferir. Sea usted que sea el taller o sea que usted tenga unas relaciones con talleres que le ayuden a entregar ese servicio confiable, que es donde marca la diferencia y donde hoy estamos haciendo una oferta pues para un cliente particular en ese sentido para que empiece a diferenciarse de sus competidores. Sí, mi comentario con eso para complementar es con el mismo tono y tenor que venimos diciendo. Si uno piensa en la colaboración que se requiere, juntos se puede más, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estamos hablando de repuestos automotores, digamos que normalmente los negocios tienden a concentrarse en unas pocas marcas porque está la variedad y el número de referencias de repuestos que se vuelve inmanejable en el capital de trabajo que se atrapa ahí. Entonces, si uno lo que quiere es prestar servicio a la comunidad dentro de la zona donde uno está, hacer acuerdos con negocios de competencia, pero especializarse en distintas marcas y lograr que siempre haya una buena disponibilidad que atraiga tráfico a este sector, porque siempre se consigue el repuesto que se necesita, pero sin que cada uno de los negocios comprometa todo el capital diluido o mal invertido, sino que al enfocarse en una marca o en pocas marcas o en algún tipo de repuesto, con la combinación y apoyo, los otros que al principio se piensan como competidores terminan siendo un apoyo para hacer una oferta al mercado en general y capturar toda esa demanda que uno no sabe cuándo viene. Listo, creo que no tenemos más preguntas. No sé si alguno de nuestros invitados tenga alguna pregunta adicional o quiera participar. Que aproveche que no las estamos cobrando ahora. Yo quisiera recordarles la invitación, ¿no? O sea, que pues tienen los datos nuestros, o si no a través de Fenalco, pues igual los pueden conseguir para tenernos en contacto. Y por supuesto podemos sentarnos a conversar una hora sobre pues sobre ya las particularidades de cada De cada negocio. uno, exacto. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos nuestros participantes, agradecerles pues por acompañarnos en esta capacitación. Esperamos pues
les haya servido mucho, salgan con muchas ideas de pronto para implementar en su empresa. Tenemos la opción de nuestros conferencistas, si tienen algún caso en particular, con todo gusto ellos están dispuestos a brindar un espacio de su tiempo para acompañarlos y de pronto darles una orientación. No siendo más, quiero nuevamente invitarlos a nuestras capacitaciones que están a su disposición por ser afiliados a FENALCO Bogotá. Todos estos temas los hacemos pues con la intención de que les sirva en su día a día